Hola, quisiera darle la bienvenida a la clase número 6 del curso Diseño de Espacio Público. En esta oportunidad conversaremos sobre estándares de diseño ciclo inclusivo y la clase de hoy se presenta de la siguiente manera. Vamos a partir con la ley de convivencia vial y bueno, vamos a seguir con diseño, ¿cierto? Pensando en anchos de ciclovía, tipos de ciclovía. Luego vamos a pasar a facilidades adicionales, tienen que ver con estacionamiento, ¿cierto? Y otras cosas más. Y finalmente les vamos a pedir una tarea. Partamos. Como de alguna manera, como motivación a la clase, ¿cuáles son los desafíos para ustedes del punto de vista de lo que presentan los ciclos, ¿cierto? Quiero motivarlos con esta foto, ¿cierto? Y donde aparece, ¿cierto?, una ciclovía. Esto es en la comuna de Renca. Una ciclovía donde está el auto, ¿cierto?, estacionado, ¿cierto? Probablemente fue al almacén la persona y de alguna manera no hay una demarcación también de la ciclovía, falta señalización, el ancho probablemente no es el más adecuado, ¿cierto? Entonces hay una serie de cosas que se ven en esta foto que tienen que ver con cómo se le está dando hoy día uso a ese tipo de infraestructura. Y yo creo que el gran tema que hoy día está pasando y que un poco lo deja plasmado un poco la foto, ¿cierto? Es qué está pasando con la seguridad y la eficiencia. Entonces, por un lado, seguridad, claro, están pasando este tipo de situaciones donde uno puede tener algún accidente. Y eficiencia, claro, porque hay un tema de, al no tener estándares, al no tener conexión con otras ciclovías, genera que de alguna manera me demore más en usar la bicicleta como medio de transporte o el scooter y al final no termino siendo eficiente, ¿cierto? Termino aumentando mi tiempo de viaje en vez de reducirlo. Entonces, un poco apunta a eso esta foto, ¿cierto? Y después si uno se va al mapa, ¿cierto?, general de lo que pasa hoy día con Santiago al menos, uno ve una situación así. O sea, en otras palabras, es una ensalada de tallarines, ¿cierto? Y nada conecta con nada, aparentemente. Entonces, aparecen algunos puntos por arriba, otros puntos por abajo. Aparentemente, cada comuna hace su propio sistema de ciclovías. La mayoría están concentradas en la zona centro-oriente. Si yo quisiera dirigirme de una comuna a otra, probablemente hay una discontinuidad importante. El estándar probablemente no se cumple. Entonces uno ve tramos que uno dice, bueno, ¿y por qué están ahí? ¿Qué significan? Entonces, si bien se valora que existan más de 300 kilómetros de ciclovía, la pregunta es, claro, ¿cómo están conectadas hoy día? ¿Cuál es la calidad de esa ciclovía? O sea, hoy día el tema es cantidad versus calidad, yo creo. Y en ese sentido lo más importante es generar una red, ¿cierto? Una red que sea segura y eficiente, ¿ya? Entonces eso un poco apuntando a este mapa de acá, ¿cierto? Empezando con el primer punto, ¿qué pasa con la ley de convivencia vial? Si bien ya llevamos casi 2 años, 1 año y medio más o menos, y la idea es que primero normalizar los conceptos, ¿cierto? O sea, hablar de ciclos. Y ciclos tiene que ver, por ejemplo, la bicicleta, el scooter, el skate, etcétera. Y que todos los ciclos tienen que usar la ciclovía y, si no existe una ciclovía, una calzada. Entonces, ahora esto también refuerza la ley actual de tránsito que ya indicaba que la bicicleta no podía usar la vereda, ¿ya? Ahora, en paralelo a esta ley aparece una ley corta que reduce la velocidad de los autos de 60 a 50, pensando en temas, ¿cierto?, como seguridad vial, que lo hemos conversado un poquito en otra clase, ¿cierto?, y lo vamos a profundizar más adelante. Aparece el tema del adelantamiento para mantener cierta seguridad. Entonces, cuando un auto adelanta a un ciclista, tiene que al menos tener una distancia 1,5. Para entender esa 1,5, la idea es que un automovilista va a tener que usar al menos la mitad, ¿cierto?, de la pista, ¿cierto?, aledaña. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera más o menos se genera una distancia 1,5. ¿Ya? Hay todo un tema de diseño, ¿cierto? O sea, los municipios van a tener que ponerse al día. Entonces, le recarga fuertemente al municipio el tema de ponerse al día con el diseño ciclo inclusivo en 3 años, ¿ya? O sea, uno esperaría que al próximo año más o menos ya deberíamos de tener una red de ciclovías con estándares, etcétera.
Entonces, no es menor. Y después aparece también en la implementación de esta ley de convivencia vial, hubo un error en el tema de la fiscalización de chalecos reflectantes durante el día, porque ya venía algunos decretos anteriores diciendo que el uso del chaleco solo se debe exigir en horarios de sin luz, ¿cierto? Luz natural. Entonces ahí había un tema de cómo se fue implementando. O sea, hubo varias dificultades, ¿cierto?, en la implementación de la ley, y al final aparecían estas noticias, ¿cierto?, mostrando que la gente estaba usando mal la ley porque no usaba los chalecos durante el día, lo que no era correcto. Pero independientemente de eso, es importante la seguridad. Da flexibilidad a esta ley, y eso no es menor. Hoy día los niños, adultos mayores, personas con discapacidad pueden usar las veredas al momento de andar en bicicleta o andar en estos ciclos, ¿ya? Entonces eso también da flexibilidad, y también estipula en una letra chica, ¿cierto?, que debido a ciertas situaciones como condición climática adversa o seguridad, yo puedo usar las veredas. O sea, deja espacio para justificar el hecho de que, mire, yo bajé a la calzada, ¿cierto?, pero mire, me siento totalmente inseguro por diversos temas, como aparece acá, como condición climática adversa, o de otro tema como seguridad, y por lo tanto debo subirme a la vereda de nuevo, debido a que efectivamente no tengo dónde poder andar. Entonces deja cierto espacio en ciertas situaciones. Ahora, no es menor un punto importante, siguiendo un poco la línea de lo anterior, ¿hay fiscalización? ¿Qué pasa con adelantar, ¿cierto? ¿Qué significa 1,5? Los municipios tienen recursos, hablando que yo les decía lo de fiscalizar el chaleco, ¿cierto? El decreto, había un decreto que lo decía, las facilidades, ¿cierto? Y excepción. Hay excepciones a la regla. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué estrategia usar, ¿cierto?, para ir avanzando en esta línea? Bueno, y aquí una propuesta es, bueno, partamos usando la vialidad existente, disminuyendo el ancho, ¿cierto?, o el número de pistas para autos, por ejemplo. Que al final no es que sean para los autos, no es como que les pertenezcan a los autos. La vialidad es para todos. Ahora hay que redistribuirla de alguna manera pensando en quiénes son los que la ocupan. Cuando tenemos un auto, ¿cierto?, como les mostraba en diapositivas anteriores, que ocupa una alta cantidad de espacio, ¿cierto?, un número importante de metros cuadrados, pero va el auto solo con un pasajero adentro, no tiene sentido, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les mostraba una diapositiva en una clase anterior que llegaba casi a 60 metros cuadrados por pasajero, por persona? En cambio una bicicleta, ¿cierto?, ocupa 4,5, ¿se fijan? Entonces estamos hablando de que cómo estamos usando el espacio vial al final, ¿se fijan? Entonces en este sentido la estrategia es decir, bueno, partamos por lo existente. Los ciclistas no pueden andar por la vereda, necesitan tener un espacio seguro en la calzada, y cómo generamos ese espacio al final, ¿se fijan? Entonces la única manera que al menos veo yo, especialmente en muchos lugares donde se puede dar esto, es haciendo esta estrategia. Ahora, ¿qué diseño inclusivo se necesita? Bueno, hay que irse a la misma normativa, ¿cierto? Entonces aquí ya de alguna manera se empieza a estipular que, y esto tiene que ver también con varias normativas que van detrás de esta ley, ¿cierto?, que van apuntando. Por un lado aparecen las guías, ¿cierto? Hay una guía que lanza recientemente el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ¿cierto?, y que dice de alguna manera cómo tienen que ir el diseño de la ciclovía, ¿cierto?, como desde el punto de vista del diseño y de la operación se tienen que implementar, en fin. Aparece también el MIMBU, ¿cierto?, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que genera un manual de vialidad cicloinclusiva. Entonces, además está la ley de aporte al espacio público, que es otra ley, ¿cierto?, que estipula que ahora van a ser necesarios planes de movilidad a partir de los impactos que generen los proyectos inmobiliarios. Entonces cada municipio va a tener que generar un plan de movilidad, y ese plan de movilidad va a tener que tener un plan, una memoria explicativa, donde se generen, por ejemplo, rutas de ciclovía. Ahora los municipios no van a poder ejecutar esa bolsa de recursos que van a ir recopilando si no tienen un plan de movilidad. Entonces va a haber una necesidad, y eso va a estar estipulado por esta presión que genera esta ley. Y también aparece que cada municipio, ¿cierto?, debe preparar planos, ¿cierto?, memorias con el apoyo de los ministerios.
También existen otros manuales ya presentados hace un tiempo, como el mismo Redebu, ¿cierto? El manual de recomendación de vialidad urbana, donde establece ciertos criterios también de ciclovía. Entonces, hay una serie de manuales que empiezan a aparecer, una serie de leyes que empiezan a apoyar esto, y también la necesidad de que los municipios se pongan en coordinación, ¿cierto? O sea, que no cada municipio haga su plan por sí solo, sino que también exista una institucionalidad que organice esto de alguna manera y permita una mejor coordinación, ¿ya? Entonces, el desafío, bueno, va a ser que tenemos muchos manuales y al final la pregunta es cuál usar. Entonces, ahí hay un tema no menor, porque si se le está ofreciendo a los municipios la posibilidad de generar nuevos estándares, pero se generan diferentes manuales para llegar a esos estándares, el municipio, la pregunta que va a hacer, va a decir, bueno, ¿cuál va a ser el manual correcto? ¿Y cuál criterio dentro del manual es más correcto? Porque los manuales hablan de alternativas muchas veces de solución, pero deja en el criterio del profesional el diseño más adecuado desde el punto de vista de eficiencia y seguridad. Entonces, por un lado, van a aparecer soluciones como esta, en el sentido de que vamos a tener una situación base, donde vamos a tener un cruce, por ejemplo, dos calles, ¿cierto?, que se juntan, vamos a tener cruces peatonales, y la pregunta es, bueno, ¿dónde pongo a los ciclistas ahí? ¿Qué solución hago? Y, por ejemplo, el manual, ¿cierto?, que yo les mencionaba del Ministerio de Transporte, que es esta guía de composición y diseño de ciclovía, habla de que hay dos alternativas, por ejemplo, bajo este escenario. Entonces le propone de alguna manera generar una ciclovía por un borde, ¿cierto?, bidireccional, esa ciclovía, independiente de la dirección de tránsito, y en caso posible, ¿cierto?, si es que no es, la opción 1 es que vaya por la calzada, la opción 2, en caso no es posible pasarla por la calzada, la opción de usar cierta área verde, ¿cierto?, y empezar a usarla por ahí. Entonces va a estar entre la calzada, ¿cierto?, y la vereda. Piensen ustedes qué significa esto. ¿Qué ha pasado en situaciones como esta, como en ciclovías ya existentes? La propuesta 1 es algo que es muy complejo del punto de vista de seguridad. El automóvil, al salir, ¿cierto?, de esta calle, ¿cierto?, y querer entrar a esta vía más primaria, ¿cierto?, se va a enfrentar con un flujo de ciclistas, ¿cierto?, y que no va en la misma dirección de tránsito de los autos, lo que es bastante peligroso, ¿se entiende? Lo mismo pasa en la propuesta 2, ¿se fijan? Entonces el automovilista puede verse enfrentado a una situación de accidente, y el ciclista también. Ahora, la misma guía también hace un detalle mucho más preciso después de cuáles son las alternativas, ¿cierto?, en un cruce. Ahora, de todas las propuestas que se establecen acá, ¿cuál elegirían ustedes? Ahora, a mi parecer, la que da más seguridad, pensando en que el flujo de ciclistas debiera ir en la misma dirección, ¿cierto?, del flujo de los vehículos motorizados, la opción debería ser la alternativa A. El manual lo deja muy abierto y lo deja al criterio del profesional. Yo creo que habría que insistir en que tiene que haber una priorización, ¿cierto? Y uno debiera de decir, la opción A es la que más se tiene que implementar. Y en caso de que no es posible la opción A, bueno, habrá que buscar entonces, para mi gusto, otra vialidad, otro sector, donde sí los flujos de los ciclistas vayan en el mismo sentido de tránsito que los flujos de los automovilistas. De lo contrario, van a pasar accidentes. Y después nos vamos a lamentar porque los diseños no son adecuados. Pero estamos haciendo diseños en manuales que no van apuntados al usuario. ¿Se fijan lo que hablábamos antes del comportamiento con las clases anteriores? Entonces, los diseños tienen que estar pensados en el usuario. Y la mejor manera, para mi gusto, es generar algo así como la opción A. Ahora, hay situaciones donde uno puede mirar hoy en día cierta implementación de este tipo de manuales. Ahora se están generando nuevas condiciones, por ejemplo, donde se establecen los bici box, ¿cierto?, que son estas cajas que van adelante, ¿cierto?, del cruce, ¿cierto?, van adelante la línea de detención de los autos, y eso permite que los ciclistas puedan almacenarse, ¿cierto?, en un sector más seguro y puedan salir de la verde mucho antes que el resto del tráfico motorizado. Eso está ayudando, además que genera un mejor almacenamiento para los virajes, ¿cierto?, y para incorporarse a otras ciclovías. Entonces, hay manuales. Este es el manual del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto?
¿Se fijan? Pero los manuales no están conversando unos con otros, son dos cosas distintas. Entonces aquí están proponiendo una solución para los cruces, en el otro proponían otro tipo de solución. Entonces hay algo ahí que no se está viendo de forma coordinada. Ahora está bien, se van mezclando cosas, se habla de rebajes, ¿cierto?, accesibles para los peatones, el tema de las baldosas, ¿cierto?, de pavimento táctil, ¿cierto?, semáforos, ¿cierto?, para los ciclistas. Hay varias cosas que se están usando desde el punto de vista de seguridad. La isla, ¿cierto?, para proteger al ciclista en el cruce. Hay harta información, señalización, eso se valora harto, ¿cierto? Pero pareciera ser que falta más, ¿cierto? Y hay que unificar criterios. Entonces ahí de alguna manera la pregunta es, por ejemplo, ¿es adecuada una ciclovía bidireccional por un solo costado? Volviendo al punto anterior, ¿cierto? Las señales verticales ya lo habíamos conversado, ¿cierto?, un poco antes. Es importante mantener cierta distancia, y eso tiene que ver con el área despejada que tiene que tener un ciclista. Al menos lateralmente son 30 centímetros y en altura son 2,5, ¿cierto? Y hay señalización ya existente en el manual de señalización de tránsito estableciendo cuáles son los tipos de letreros que se tienen que usar en una ciclovía, y en la práctica no todos tienen, ¿cierto? Y se usan de mal manera, ¿ya? Entonces aquí está la información y en la práctica no se da mucho. Señalización va acompañada con demarcación. Entonces todo lo que tenga que ver con demarcación está estipulado también en el manual de señalización de tránsito. Acá están las cotas, ¿cierto? Están en centímetros. Y ustedes ven cómo se generan estas líneas punteadas en el caso de los virajes. Y cuando se genera un cruce de dos ciclovías, ¿cierto? También ahí cómo se generan estos cuadros, ¿cierto? Estos cuadrados de demarcación de 50 por 50. O sea, hay harta cosa de demarcación que es importante mencionar. Toda la pintura tiene que ser de color blanca, ¿cierto? Estipulada de esta manera, la distancia entre cada una de las líneas, el espesor de las líneas, está todo estipulado y en la práctica parece ser que no se considera. Y se ven cosas así. Entonces, por ejemplo, si uno va a ciclovías como la de la foto izquierda, donde se puede ver, por ejemplo, está la ciclovía que está cerca o más o menos al frente del mercado central, y uno ve que preguntarse a ustedes, claro, ¿es una buena ciclovía? ¿Incluye demarcación, señalización adecuada? Entonces pareciera ser que no tanto, ¿cierto? Y uno ve otros tipos de ciclovías, ¿cierto?, más segregadas del resto del tráfico, como la de la derecha, que hay en Pocuro, ¿cierto? Y esta tiene un poquito más señalización, más demarcación, pero tampoco se demarca, por ejemplo, la línea de detención en los cruces. Entonces los ciclistas se adelantan, ¿cierto?, esa línea de detención y ocupan parte de la vereda cuando se acercan a los cruces. Entonces hay hartas cosas que van detrás de la ciclovía y que tiene que ver, pareciera ser que los que diseñan esto no necesariamente son usuarios. Entonces, a nivel normativo hay una serie de criterios que hay que considerar. Hoy en día las ciclovías bidireccionales tienen que tener un ancho, ¿cierto?, mínimo de 2, pero recomendable, ¿cierto?, de 2,4. Y si son unidireccionales, al menos el mínimo, ¿cierto?, 1,2, y el recomendado es 1,8. ¿Se fijan? Hay una distancia máxima entre pares de flujo, ¿cierto?, entre pares de ciclovía. Por ejemplo, si una ciclovía va hacia una dirección, la otra va en otra dirección, bueno, al menos la distancia entre esos dos ejes tiene que ser de 200 metros. Imagínense como decir cada 2 cuadras. O sea, uno podría esperar que en esta normativa de 3 años uno pudiera, claro, de aquí si partió la ley el 2018, nos esperaría que al 2021, 2022, uno podría tener una red de ciclovía cada 200 metros, ¿cierto?, encontrar una infraestructura de este tipo. O sea, en una red completa, más o menos densa, imagínense, cada 2 cuadras yo debiera de encontrar una ciclovía. Eso sería como un poco la idea que uno podría tener. Y se fijan, en una distancia máxima. O sea, es como o sea, ¿cachai? No puedo, es como el estándar, ¿se fijan? Entonces puede haber más rutas, ¿cierto? Y puede ser una cada cuadra, en fin, ¿cierto? Entonces, y ahí aparece la velocidad de diseño, ¿cierto? A 30 km por hora. Hay una pendiente longitudinal máxima, ¿ya? Hay que evitar un poco eso.
Y hay soluciones, o sea, por ejemplo, claro, uno pensaría cómo podría llegar una ciclovía a la Universidad de los Andes, por ejemplo. Y uno diría, bueno, tal vez no es una ciclovía por estas calles principales, ¿cierto? Por ejemplo, como General Blanch o Avenida del Alba, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con calles que van a un mismo nivel de cota, ¿cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con San Carlos de Apoquindo? Que mucha gente tal vez vivía alrededor de la universidad y se podría trasladar en bicicleta, pero como no existe esos espacios, ¿cierto?, de seguros y eficientes, la gente no utiliza ese medio. Entonces, pensemos de alguna manera como la realidad local y con las condiciones topográficas existentes, ¿cierto? Entonces, los rayos de giro, ¿cierto?, ahí aparecen. Cierto lo que les decía, esa gálibo vertical tiene que ver con el espacio libre, cierto, en altura, cierto, tiene que tener al menos 2,5 metros. Ahora, dependiendo un poco de la condición, cierto, de velocidad operacional del resto del tráfico, cierto, es si yo voy a poner alguna faja de seguridad o no. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una velocidad comercial, ¿cierto? Perdón, una velocidad operacional más de 50 km por hora, yo necesito efectivamente tener una faja de seguridad, ¿cierto? Una segregación importante física para separar el resto del tráfico, ¿cierto?, de los ciclistas. Ahora, si la velocidad operacional es de 30 o 50, bueno, uno puede poner algunas tachas, tachones o algún tipo así, alguna solución de ese tipo. Y si no, si la velocidad operacional es menor a 30 km por hora, uno genera una zona 30, donde el espacio es compartido con los ciclistas. ¿Se fijan? Entonces, este es el esquema un poco de los tipos de segregaciones que se podrían generar. Ahora, hay zonas 30, ¿cierto?, donde el espacio es compartido, hay una separación que de repente puede ser pintura, puede ser tacha, ¿cierto?, y otras que son un poquito más físicas, ¿cierto?, con más demarcación, con más señalización, con estos volardos, ¿cierto?, o incluso estas tachas, pero un poco más grandes, ¿cierto?, o tachones, ¿cierto?, y eso permite tener una mayor segregación, o incluso una solera, ¿cierto?, incluso también vegetación. Ahora, estos son los tipos de ciclovías que uno ve, segregadas del resto del tráfico, como decíamos en la foto izquierda. Entonces, otras pueden ir por la calzada, ¿cierto?, pero con cierta segregación, y otras pueden ser básicamente compartidas con el resto del tráfico, que es la foto a la derecha, ¿cierto?, con alguna medida de traffic calming, ¿cierto?, o alguna medida para reducir la velocidad vehicular motorizada. Y entonces la segregación también puede ser paisajismo. Entonces puede haber, por ejemplo, si hay tránsito peatonal, entonces al menos tiene que haber un ancho mínimo de 0,9. Si es paisajismo con árboles o si es con arbustos, hay diferentes variables ahí de 1,2 o 0,8, ¿cierto? Entonces este es, por ejemplo, el caso de Las Condes, ¿cierto?, donde existen ciertas ciclovías con esta segregación. Les recomiendo ver este video que habla de las ciclovías en Londres. Es un muy buen video que explica un poco cómo se arma un esquema de plan, ¿cierto?, a nivel de la ciudad, y que habla de que hay diferentes tipos de ciclovías dependiendo de las necesidades de cada usuario, de cada sector de la ciudad, y también cómo usan la estrategia que les menciono, de cómo reutilizar el espacio vial existente pensando en favorecer a los ciclistas, ¿cierto?, y otros modos que son más eficientes y seguros, y que trasladan, ¿cierto?, a una mayor cantidad de pasajeros, ¿cierto?, usando menos espacio disponible, ¿cierto?, espacio físico, ¿cierto? Entonces, en ese sentido ellos han reutilizado la vialidad, ¿cierto?, y propuesto ciertas soluciones, ¿cierto?, que apuntan a mejorar los radios de giro, proponer ciclovías que conecten el centro de la ciudad con los alrededores, ¿cierto?, y proponer ciertas facilidades también, que lo podemos mencionar en esta presentación al final, ¿cierto?, al final de la diapositiva. El ancho de las pistas tiene que ver con la velocidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que pensar que para llegar a esa estrategia, ¿cierto?, de poder reducir el ancho de las pistas de auto, ¿cierto?, ustedes tienen que pensar que tienen que diseñar para una velocidad especial esas pistas, ¿cierto? Entonces, si la vialidad existente, como aparece acá,
tiene una, por ejemplo, una línea oficial, ¿cierto?, de 30 metros, ¿cierto?, la velocidad de diseño de 50-80, la capacidad va a ser de esa, de 2000 vehículos hora, no hay estacionamiento, el ancho de la acera va a ser de 3,5 y acá aparece el ancho, ¿cierto?, que debiera tener mínimo las pistas asociadas a ese tipo de vialidad. Entonces, si se fijan, nosotros siempre estamos pensando en una vialidad local, por ejemplo, sin locomoción colectiva en muchos casos, alrededor de, por ejemplo, el proyecto que ustedes están haciendo de Tobalaba, por ejemplo, Mariano Sánchez Fontecilla, por ejemplo, podría ser perfectamente eso. Entonces aquí podríamos hablar tal vez de anchos de pista de 2,75, ¿se fijan? O sea, estamos en este tramo. Ahora, claro, Tobalaba es el tramo tal vez un poquito más arriba o incluso superior, ¿cierto? Porque no hay estacionamiento. Entonces uno podría estar en este tramo de acá arriba, bidireccional, colectora, sin o con locomoción colectiva, ¿cierto? Eso podría estar en este tramo. Entonces, claro, Tobalaba parece ser que tiene que tener 3,5 como ancho de pista. Pero tal vez, bueno, se puede revisar de alguna manera. O sea, en ese sentido, las propuestas pueden ser bastante originales y si bien hay ciertos mínimos que cumplir, pensando en esta normativa de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, bueno, podemos ir por calles alternativas, ¿cierto? Entonces no es menor eso. Ahora, por ejemplo, tenemos este caso, una vía unidireccional, por ejemplo, esto es calle Amapolas en Providencia, entonces tenemos 6 metros de calzada, por ejemplo. Y entonces pregunta para ustedes, ¿qué perfil proponemos? ¿Qué haríamos? Tenemos un estacionamiento. Ahora ese estacionamiento no es formal, sino que los autos se estacionan y ocupan esa pista. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Entonces, por ejemplo, algo así. Entonces ustedes dicen, ¿es posible? Claro que sí. O sea, es cosa de redistribuir ese estacionamiento en otro lugar y conectar tal vez esta calle con una ciclovía unidireccional en la misma dirección de tránsito, ¿cierto?, de los vehículos motorizados y generar otro par, ¿cierto?, que vaya en el otro sentido de tránsito en otra calle aledaña, ¿cierto?, a no más de 200 metros para seguir con la normativa, ¿cierto?, no más de 2 cuadras. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Mariano Sánchez? O sea, uno tiene una punta mañana hacia un lugar, el resto del día, ¿cierto?, apunta hacia otro lugar, ¿cierto?, hacia otra dirección de tránsito me refiero. Entonces, ¿qué hacemos con ese ciclista que va ahí? Entonces, es súper complejo. Bueno, capaz que podemos hacer una ciclovía reversible, no tengo idea, pero propongamos soluciones. Capaz que en ese sentido generamos solo una pista, ¿cierto?, que vaya en el mismo sentido de tránsito vehicular y que cambie de acuerdo si es punta mañana y punta tarde, ¿se fijan? Entonces también hay soluciones que se pueden ir implementando y tenemos el espacio suficiente. Más o menos la calzada tiene 7 metros. Entonces se puede hacer algo ahí. Si tenemos transporte público, ¿por dónde pasamos la ciclovía? Idealmente por atrás del paradero. Hay algunas soluciones que proponen que el paradero se genere, o sea, la ciclovía genere como una plataforma elevada y así genere una interacción, ¿cierto?, con los pasajeros. Y eso de alguna manera podría ser una solución cuando no se puede poner el paradero, no se puede poner la ciclovía por atrás del paradero. Ahora, para mi gusto no es la mejor solución porque genera problemas de accesibilidad y una interacción muy alta. Entonces, que es algo que uno ve aquí, ¿cierto? Por ejemplo, está la ciclovía de Portugal. Y entonces es muy complejo, ¿cierto?, para el ciclista y para el pasajero, ¿cierto?, generar ahí una interacción donde especialmente personas con movilidad reducida, por ejemplo, se le hace más complejo aún, porque ya es complejo subirse a la micro y en este caso tendrían que bajar a la ciclovía, después de la ciclovía subirse a la micro y ahí las brechas verticales no es menor, ¿cierto? Entonces estarían haciendo una brecha vertical que puede llegar hasta los 40 centímetros, ¿cierto? Que es como de la brecha vertical, me refiero desde la calzada, ¿cierto? Como está esa persona ahí tratando de subir a la micro, ¿cierto? Hasta la pisadera, ¿cierto? Son como 40 centímetros de altura. Y este ciclista al final está esperando que eso termine, ¿cierto? Y para poder avanzar, lo que generaría más demoras, ¿cierto? Entonces en ese sentido es más complejo. Ahora, el manual del Ministerio de Transporte propone este tipo de opciones, ¿cierto? Incluso es más grave aún porque propone que el bus entre a la ciclovía, lo que es, desde el punto de vista de seguridad y accesibilidad, la peor solución que podría uno tener.
Entonces es súper grave que se generen propuestas de este tipo en un manual, y yo creo que hay que poner énfasis que la solución tendría que ser la A, y yo diría siempre, y en caso que no se pueda A, entonces la ciclovía tendría que ir por otro par vial, o sea, otro lugar donde no exista transporte público, o por último por la izquierda, pero en el mismo sentido de tránsito, ¿cierto? Entonces, si esta calle no es unidireccional, entonces no podría ir por la izquierda, porque iría a contraflujo, lo que sería muy peligroso. Entonces es súper complejo, pero lo importante es que se genere una solución que apunte a la eficiencia y seguridad. Entonces, en este caso, la B y la C no apuntan efectivamente a seguridad. Ahora, facilidades adicionales no es menor esto que les voy a mencionar ahora. Hay facilidades, por ejemplo, en los cruces. En un semáforo el ciclista puede apretar un botón y acelerar el ciclo del semáforo para que le dé verde, ¿cierto? Hay opciones de ese tipo en varias ciudades, y eso puede ayudar. Los sumideros de agua lluvia tienen que ir en un sentido que no genere un accidente, ¿cierto? Donde la rueda no entre, ¿cierto? A la rejilla, ¿cierto? Entonces tiene que ir en esa forma más diagonal, ¿cierto? Y eso es como lo que se ve en algunas ciudades, ¿cierto? Donde se han implementado este tipo de sumideros. Hoy día nosotros tenemos el sumidero de la izquierda en la mayoría de las ciudades, y eso es muy peligroso. Entonces, también el tema de los estacionamientos, hay toda una idea de conectar ciertos estacionamientos de bicicletas, ¿cierto?, con estaciones de metro acá en Santiago. Entonces está esta idea de la línea cero, pero pareciera ser que la línea cero no se ha podido ocupar como se quisiera. Y bueno, antes de todo lo que está pasando hoy día también había situaciones complejas. Y se daba principalmente porque esta línea tenía que, el usuario en su momento al inicio tenía que pagar, ¿cierto? Además no siempre era fácil usar el estacionamiento, además era súper complejo, y por otro lado parecía que existía un estacionamiento del municipio que estaba muy cerca también. Por ejemplo, en Providencia, ¿cierto?, habían algunos estacionamientos ya del municipio que generaban, o del gobierno regional, que generaban el mismo servicio pero gratuito. También había un tema ahí de pago, ¿cierto? Había un tema de seguridad, de complejidad, de logística, del uso, del tiempo de uso, porque las estaciones cerraban, ¿cierto?, a la noche, y algunos ciclistas querían dejar su bicicleta ahí y no podían. Entonces había todo un tema complejo operacional, ¿cierto? Pero la idea es buscar integración. Y eso se da, ¿cierto? Ahora, los estacionamientos que se usan en el espacio público generalmente están enfocados en estos estacionamientos de U invertida, ¿cierto? Como el primero que se ve a la izquierda arriba. Y esos están estipulados en los manuales. Ahora, yo he visto de alguna manera que no necesariamente esa es la mejor solución, y este estacionamiento de M, forma de M, genera más puntos de anclaje, y eso permitiría más seguridad. Entonces también hay otras soluciones que permitirían tener un estacionamiento más seguro. Entonces también hay otras propuestas que hay que considerar. Y también cuando uno utiliza el mobiliario urbano, ¿cierto? El tema de los postes, por ejemplo, también se pueden usar, ¿cierto?, como anillos, por decirlo así, y estos anillos se adosan, ¿cierto?, a la bicicleta como puntos de anclaje también. No es lo más ideal, pero bueno, también puede usarse. O sea, hay muchos casos que permite de alguna manera anclarse de esta forma. Si uno de repente va al supermercado o algo súper rápido al frente, se usa este mismo instrumento que está ahí, ¿cierto? El mismo mobiliario urbano, y lo usa, ¿cierto?, para poder estacionar su bicicleta, va al supermercado y vuelve y hace un trámite rápido, ¿cierto? Entonces no es necesario poner todo el rato esos estacionamientos U invertida, pero depende de lo que ustedes vayan a considerar, depende de la capacidad, ¿cierto? Acá te caben a lo más 2 o 3 bicicletas, ¿cierto?, pero no más. Entonces también está la idea de usar estacionamientos de autos, ¿cierto?, que se transforman en estacionamientos para bicicleta, en el sentido de que un diseño de este tipo dice, claro, donde cabe un auto caben 10 bicis, ¿cierto? Entonces está también entregando un mensaje a la comunidad que permite decir, preocúpese un poco también de estos otros modos de transporte, deje el auto en casa y use también este tipo de estacionamientos. También está favoreciendo un poco eso, está entregando un doble mensaje: estacionamientos de bicicleta, pero por otro lado, mire cómo usted está ocupando otro espacio, y donde también podrían caber otras 10 bicis, ¿se fijan? Entonces también eso puede ayudar un poco a generar cambios más culturales.
También qué pasa en los establecimientos de educación, en algunos lugares cierto, en algunas ciudades se da mucho esto de que la gente llegue en scooter, en bici, y acá en Santiago y en otros lados también está pasando mucho eso, y eso también se tiene que fomentar. En estaciones de metro esto falta mucho acá. Por ejemplo, Tren Central podría implementar este tipo de estacionamiento donde uno podría dejar la bicicleta, ¿cierto? Y poder después seguir, por ejemplo, a Rancagua, por ejemplo, y uno poder tener allá otra bicicleta o arrendar una bicicleta, no sé, y poder irse después al domicilio, ¿cierto? A la casa. Entonces uno podría tener diferentes sistemas de estacionamiento dependiendo de las necesidades y apoyando esto de la intermodalidad, ¿cierto? Y aparece también qué pasa dentro de los trenes. Efectivamente hay lugares donde sí se puede meter la bicicleta al tren y permite tener esta intermodalidad. También qué pasa en la escalera, algo súper simple, se fijan una canaleta o algún espacio de riel, ¿cierto? Donde yo voy subiendo la escalera y también voy subiendo mi bicicleta al mismo tiempo. Eso es súper fácil de implementar y se podría lograr una buena intermodalidad en estaciones de tren. Y por último, pensar en bicicletas públicas, todo lo que se está dando en varios lugares, ¿cierto? Y acá también, obviamente, bicicletas públicas, ¿cierto? Que uno arrienda por un servicio, ¿cierto? O por el tiempo que uno utiliza. Y esto se ha dado desde hace un buen rato, ¿cierto? Acá, al menos en Santiago. Y también hoy día está empezando a aparecer otros tipos de soluciones, ¿cierto? Cierto Mobike, cierto Jump y otras más que se están sumando, además de los scooters, ¿cierto? Y otras soluciones más desde este punto de vista, que no son menores. Hay todo un tema de abastecimiento atrás, hay todo un tema de reposición, hay todo un tema de logística, de desarrollo, ¿cierto? De app, de aplicaciones, de cómo esto se integra a nivel comunal o a nivel metropolitano. Acuérdense de esa diferencia que hubo de Las Condes, que tenía su propio sistema. Entonces hay todo un tema también de cómo se ha ido implementando en la ciudad. Además necesitan muchas veces esto tarjeta de crédito o algún medio de pago similar. Entonces este tipo de soluciones no siempre llega a todas las comunas también. Entonces hay un tema de restricción como barreras de entrada que no son menores. Además que si uso este tipo de solución, ¿cierto? Bueno, la pregunta es ¿por dónde me voy? Tengo que irme por la calzada. Si es que no hay ciclovía y en muchos casos no hay ciclovía, entonces me arriesgo a usar, ¿cierto? Algo que también me puede generar algún accidente, en fin. Entonces hay mucho que está detrás de las bicicletas públicas y yo creo que deberían estar acompañadas con infraestructura también, ¿ya? Así que bueno, eso por un lado, y les dejamos como tarea lo siguiente. Cada alumno, ¿cierto?, de forma individual debe realizar una extensión de la tarea anterior, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la tarea anterior hablamos de accesibilidad universal? Bueno, ahora extender un poco eso, recoger el mismo elemento o un elemento de circulación similar y decir un poco, ¿ese elemento cumple con el diseño cicloinclusivo? Hablar un poco de esa pregunta, ¿cierto? Y responderla aquí. Hablando de incluyendo todo lo que conversamos en esta clase, ¿cierto? Y en caso de no cumplirlo, bueno, ¿qué podríamos hacer para solucionar eso? Preparen un esquema, preparen una solución, usen AutoCAD, SketchUp, lo que ustedes tengan a mano, y utilicen fotos, videos, lo que necesiten. La idea es que ustedes transformen el problema en una solución, ¿ya? Entonces puede ser una solución de conectividad, puede ser una solución de bicicletas públicas, puede ser una solución de temas de estándar, de demarcación, señalización, lo que ustedes encuentren que es necesario, complementos, temas de estacionamiento, rejillas, ¿cierto?, en los sumideros de agua de lluvia, en fin, todas esas cosas incluyanlas y a partir de un elemento elijan una cosa y cómo ustedes lo solucionarían y por qué, y justifíquenlo, ¿cierto? Entonces eso. Y como siempre hemos estado evaluando, ¿cierto? Vamos a evaluar desde el punto de vista de las competencias, ¿cierto? Y por otro lado vamos a evaluar el tema de cómo ustedes toman riesgo y la creatividad, ¿cierto? Pensando en esas dos cosas. Cualquier duda me pueden escribir a sseriani@miwandes.cl. Nos vemos en una próxima oportunidad.